Bien, buenas tardes. Entonces continuemos con el tema de óptica geométrica que empezamos la clase anterior. Y recordamos que en la clase anterior hicimos un repaso, una discusión acerca de algunos conceptos que nos permitían entonces explicar cómo la óptica geométrica nos puede ayudar a entender el funcionamiento de sistemas ópticos en general. ¿Sí? Bien, una de las cosas importantes o de los conceptos importantes que discutimos fue precisamente el concepto de rayo. Dijimos que como ya tenemos un conocimiento de óptica ondulatoria, el rayo lo podemos entender como la dirección en la cual ese vector de propagación, el número de onda, se va a estar propagando. Y también entonces, por lo tanto, será una dirección o una trayectoria que es perpendicular a los frentes de onda que estamos considerando. Vimos entonces también que a partir de ese concepto de rayo podíamos definir unos principios que nos iban a ayudar a entender por qué los rayos se comportaban de la manera que lo hacían. Y qué ocurría cuando ellos, por ejemplo, interactuaban con una interfase y se movían a través de un medio. Discutimos entonces que, según el principio de Herón, el rayo viajaba en la trayectoria más corta entre dos puntos, pero luego ese principio fue refinado por Fermat, en el que nos explicaba que lo que se requiere es hacer una minimización del tiempo para ir de un punto a otro. Y de esa manera ya era posible entonces entender cómo era o cómo podemos explicar el, los principios como la reflexión, que ya se conocía, y principios como el de la refracción. Vimos entonces también cómo hacer ese cálculo. Observamos entonces que los parámetros geométricos a los que llegábamos eran justamente los que conocíamos como la ley de la reflexión, en donde el ángulo de incidencia era igual al ángulo reflejado, y en la refracción, en donde el producto entre el seno del ángulo de incidencia por el índice de refracción del medio de incidencia debía ser igual al producto del seno del ángulo transmitido o el ángulo refractado por el índice de refracción de ese material al cual se estaba refractando la luz. Luego, aplicando el principio de Fermat, encontramos cuáles eran las geometrías en las cuales nosotros obteníamos precisamente, logramos enfocar la luz que viajaba paralela, es decir, luz que llegaba de una fuente que se considera que está en el infinito, y observamos que esa luz confluye en un punto. Ese punto lo llamamos el foco, y encontramos que esa geometría que nos genera esa reflexión es justamente una geometría de paraboloide. También lo hicimos para un elemento refractivo. Vimos que la luz, cuando se desplaza paralela, se enfoca en un elemento después de interactuar con esa superficie, si esa superficie es una superficie en forma de elipsoide. Y por último, vimos o quedamos allí con la tarea de determinar por qué, cuando tenemos una fuente puntual, logramos enfocar los rayos que salen en todas las direcciones, logramos enfocarlos en el infinito, formar una imagen en el infinito, o sea que los rayos salgan de manera paralela. Y eso me debe conducir a la forma de un hiperboloide. Como dijimos, todas estas son superficies asféricas, superficies que no son esferas. Y teníamos entonces las diferentes aplicaciones, los reflectores, los elementos refractivos que enfocan la luz y que me generan rayos paralelos en ambos casos, ¿cierto? En la forma de elipsoide y en la forma de hiperboloide. Sin embargo, el día de hoy vamos a empezar a hablar justamente de las lentes esféricas. ¿Por qué vamos a hablar de las lentes esféricas? Precisamente porque son geometrías que son de una fabricación mucho más sencilla que la fabricación que se puede tener de las geometrías que son esféricas. Y entonces, por lo tanto, es a lo largo de la historia que se han empleado más frecuentemente formas de lentes esféricas o lentes cuyas superficies están conformadas por
sectores de una esfera. ¿Qué es lo que vamos a considerar entonces? Miren que si nosotros, por ejemplo, tenemos una esfera, vamos a considerar aquí esta esfera como si fuera toda hecha del mismo material. Entonces la luz, una vez está interactuando con la esfera, supongamos que la luz la vamos a producir en una fuente puntual y vamos a considerar un eje óptico en alguna dirección. Suponiendo que esa fuente es puntual, entonces mire que los rayos estarían saliendo en todas las direcciones. Obviamente el rayo que ingresa aquí justo por este punto central alineado con el eje óptico no sufre ninguna refracción y continúa sin desviarse. Pero el problema va a ocurrir con los rayos que están siendo o que están interactuando con la superficie esférica en esta primera superficie o en esta primera cara de la esfera, porque miren que lo que nosotros podríamos asimilar es que justamente tenemos, ¿cierto?, un frente de ondas de alguna manera esférico que al llegar a cada uno de estos puntos pues va a sufrir una refracción. Entonces suponiendo que esa refracción ocurra en alguna dirección, ¿cierto? Si el índice de refracción del material del cual está hecho la esfera es mayor que el índice de refracción del medio, entonces la luz tenderá a convergir. ¿Cuál es el problema? Que nos vamos a encontrar una segunda superficie esférica. Entonces la luz nuevamente va a sufrir otro proceso refractivo. Todo estaría muy bien si lográramos que la luz llegara a un único punto. El problema es que la luz, cuando surge, cuando emerge de esta superficie, dependiendo del punto en donde emerja, ella va a enfocarse. Por ejemplo, estos rayos que venían más en la parte externa de la esfera se van a enfocar por aquí y estos otros rayos que están menos inclinados se van a enfocar por acá. Entonces, nuevamente no vamos a tener un único foco. Recuerden que a ese tipo de problemas en los cuales no tenemos un único foco, lo llamamos aberraciones. Y esa aberración se llama la aberración de tipo esférico. Entonces, ya vimos que existía entonces una aberración que era la aberración cromática, que dependería entonces de la longitud de onda, de la frecuencia de la luz que está siendo transmitida por el medio. Pero acá tendremos una aberración que no podemos controlar porque es debido justamente a la superficie. Sin embargo, seguimos utilizando la esfera porque vamos a considerar una aplicación particular y es la siguiente. Cuando nosotros tenemos esto como nuestro eje óptico, si nosotros superponemos esas geometrías, la geometría de una esfera, ¿cierto? Esa esfera en una región muy cercana, una región muy ajustada al centro, va a coincidir de manera muy adecuada con geometrías como por ejemplo la elipse, ¿sí?, con elipses de radios de curvatura aproximados. También lo va a hacer con elipsoides y también lo va a hacer con paraboloides. Entonces yo acá puedo tener un hiperboloide, un elipsoide, un paraboloide, un elipsoide y una esfera. Y en toda esta región, en esta zona que voy a simplemente a resaltar, aquí, pongámoslo aquí más bien, en esta región, esas cuatro curvas tienen un muy buen grado de acople. ¿Recuerdan cómo era que llamábamos ese tipo de geometrías o ese tipo más bien de aproximaciones en las cuales decíamos vamos a tratar de siempre estar justamente sobre el eje de propagación?
Juan Pablo nos mencionaba que pareciera que todas las lentes que usan el principio de refracción tuvieron el problema de aberración. Sí, todas tendrían ese problema de aberración, salvo que sean lentes asféricas, ¿sí? Y, o sea, la aberración ocurrirá también si es una aberración cromática. Esa sí es independiente de la geometría. Esa no la podemos controlar directamente con geometría. Y Pedro tiene razón, es justamente la aproximación paraxial la que nos va a permitir entonces hablar de que podemos emplear la esfera como una superficie adecuada. Entonces, la óptica geométrica se ha centrado bastante en utilizar justamente la geometría esférica precisamente por una serie de características de simplicidad en la matemática y que nos va a permitir entonces desarrollar una serie de instrumentos ópticos con muy buen grado de aproximación cuando los rayos se mantienen justamente en esa región paraxial o muy cerca del eje óptico del instrumento. Para poder continuar, vamos a hacer una serie de convenciones o una serie eh, ¿sí? Las convenciones que vamos a emplear para poder medir y para poder determinar cómo se comportan las superficies. Entonces llamemos las convenciones de signos simplemente. Convenciones a emplear. Lo primero es, vamos a considerar que los sistemas que vamos a emplear van a ser alineados con el eje óptico. ¿Sí? Para este nivel que estamos, no vamos a considerar sistemas en los cuales los elementos ópticos están desviados con respecto al eje o tienen diferentes ejes ópticos, sino que todos están alineados con este eje Z positivo y lo vamos a llamar el eje óptico. Esta es la primera condición. Lo segundo, vamos a considerar que la luz... ¿Sí, Juan Pablo? Juan, ¿me podrías por favor recordar qué es el eje óptico? Es la región que me une los centros de curvatura de todos los elementos ópticos que me voy a encontrar en un instrumento. ¿Sí? O sea, como estamos hablando de superficies curvas, entonces voy a alinear allí los centros de curvatura y los vértices de esas curvaturas. ¿Sí? Imagínate, por ejemplo, que acá tenemos eh, este segmento o esta curva. ¿Sí? Esa es curva, si estamos bajo aproximación paraxial, podríamos decir que corresponde a cualquiera de las geometrías que acabamos de mencionar. Entonces, el punto más alejado lo vamos a llamar el vértice. Y por acá vamos a decir, en alguna región vamos a tener el centro de curvatura. Entonces, el eje óptico no es otra cosa que esa línea imaginaria que me une el vértice con el centro de curvatura. Y lo que vamos a imaginarnos entonces es que estamos trabajando en una región donde no nos estamos alejando mucho del eje óptico. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, señor, muchas gracias. Bien. ¿Cuáles son las condiciones que vamos a poner entonces? La luz viajará de izquierda a derecha. Esa es la condición principal que vamos a poner. Vamos simplemente a condicionar que las fuentes de luz están ubicadas a la izquierda y que la luz se propaga hacia la derecha. ¿Cuándo tendríamos excepciones a esa regla? Cuando en el camino nos encontremos un elemento reflectivo, entonces la luz obviamente viajará de derecha a izquierda. ¿Sí? Pero eso sería un caso particular. Pero siempre que estemos considerando un diagrama óptico, vamos a considerarlo y vamos a graficarlo poniendo la luz viajando desde la izquierda hacia la derecha. La segunda condición es que vamos a decir que las distancias las vamos a medir también de izquierda a derecha. Y cuando las midamos en esa orientación,
A esas distancias las vamos a llamar distancias positivas. Cuando las midamos de derecha a izquierda, las vamos a llamar distancias negativas. ¿Sí? Si medimos hacia arriba del eje óptico, desplazamientos con respecto al eje óptico, vamos a llamar esas desplazamientos positivos, y hacia abajo desplazamientos negativos. Lo voy a poner por aquí y lo voy a poner con una imagen. Este desplazamiento será un desplazamiento positivo. ¿Para qué me va a servir eso? Porque resulta que los rayos que yo esté imaginándome que se están propagando pueden tener una orientación como esta. Entonces, si yo quiero conocer, por ejemplo, vamos a dibujarlo exactamente saliendo desde ese punto. Si yo quiero conocer este punto en el espacio, entonces diré que por ese punto pasa un rayo que está en una posición o en una elevación de rayo positiva. Entonces, esto es una elevación de rayo positiva. ¿Listo? Digamos, en oposición vamos a tener elevaciones de rayos negativas. Podemos tener entonces un rayo por acá, medido con respecto al eje óptico, que esté por debajo, y eso será entonces un rayo que pase por allí, será un rayo con elevación de rayo negativa. Entonces un rayo puede iniciar en una posición positiva y desplazarse hacia una orientación negativa. Por ejemplo, si partiera de aquí, en esta posición sobre el eje óptico, y se desplazara con una pendiente que va hacia abajo, entonces en un punto más adelante la elevación de ese rayo puede ser negativa. Entonces vamos a determinar también las pendientes. Pero aquí vamos a hacer una excepción a lo que normalmente nosotros hacemos. ¿Cómo así? ¿Cómo mediríamos los ángulos? O sea, la manera como estamos acostumbrados a medir los ángulos. Los medimos, ¿cierto?, con respecto a un eje horizontal, en este caso con un eje que sea paralelo al eje óptico. Entonces por eso vamos a poner aquí esta línea punteada. Y lo mismo para este. Los rayos los medimos, si los medimos en esta orientación, pues pilas que aquí es donde viene uno de los cambios considerables en esta convención que vamos a utilizar. Estos rayos que medimos así son rayos de ángulo negativo. Ángulo negativo de rayo. Y este otro es el ángulo positivo de rayo. Entonces, si va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, son ángulos negativos, y si va en el sentido de las manecillas del reloj, son ángulos positivos. ¿Por qué lo vamos a hacer de esa manera? Eso es bajo la convención alemana. ¿Y por qué vamos a emplear la convención alemana? Podríamos emplear la convención de signos americana. Por ejemplo, si ustedes miran en los libros que están allí disponibles en la bibliografía, el Hedge usa la notación americana. Hay otro libro que se llama el Furtak, que creo que también está allí, utiliza la notación americana, pero las notas de clase del profesor Román, que son las que estamos siguiendo para este curso, utilizan la notación alemana. Entonces, si ustedes quieren poder utilizar las notas de clase del profe Román que están allí disponibles en el Classroom para que ustedes las sigan, entonces tengan cuidado que los ángulos están medidos con esta anotación, ¿listo? Entonces, simplemente es una anotación, no cambia, digamos, en nada el sentido físico, simplemente nos puede cambiar algunos de los signos cuando hacemos los cálculos, y hay que tener entonces cuidado con eso. ¿Está claro? ¿O hay alguna inquietud?
Juan, respecto a los ángulos, por ejemplo, si este objeto, el que está hacia arriba, el rayo saliera hacia abajo, también Sería eh, un- un- sería elevación positiva. También sería elevación de rayo positiva, pero con ángulo negativo. O sea, por ejemplo, si yo estoy partiendo desde acá y el rayo fuera en esta dirección, la elevación del rayo, o sea, el punto donde estoy partiendo, es positivo con respecto al eje óptico, pero su ángulo será positivo, no negativo como este que pusimos acá. ¿Listo? Ah, listo, gracias. Bien. Bueno, dijimos entonces que las distancias, si las medimos en esta dirección, estamos aquí pintando en verde, son direcciones positivas, distancias positivas. Y si las medimos en esta dirección, son distancias negativas. Y acá vamos a introducir esta parte que es muy, muy importante, y es cómo son las curvaturas, cómo son las superficies. Recuerden que dijimos, acá vamos a tener curvaturas, los elementos ópticos los vamos a caracterizar por curvaturas, e incluso cuando tenemos un elemento óptico que es plano, podemos hablar de una curvatura que es infinita. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque haremos toda la deducción a partir de radios de curvatura, pero entonces lo que debe cambiar o lo que ustedes deben tener en cuenta es que cuando el elemento es un elemento plano, por ejemplo, si pongo allí una placa plana, simplemente reemplazamos ese radio de curvatura R que nos aparece en las expresiones por un número arbitrariamente grande para poder hablar de superficies planas. Entonces, miren que acá yo puedo tener una superficie curva de esta manera. Con la siguiente característica, el vértice va a estar aquí, este punto que llamamos vértice estará por acá, y por acá pues en alguna parte estará el centro de curvatura. Llamemos esto, yo voy a correr esto un poquito para abajo para poder escribir más. Le llamemos esta la superficie 1. Entonces esto de aquí será justamente el vértice de 1 y el centro de curvatura de 1. ¿Qué es lo importante? Los radios de curvatura, y eso lo vamos a escribir, los radios de curvatura los medimos de B a C. Entonces, según esa convención, ¿cómo estaríamos midiendo el radio de curvatura de esa superficie 1? Lo estaríamos midiendo en la dirección positiva. Voy a ponerle otro color para que resalte. Ay, y no cambie el color. Ahora sí. Entonces, miren, este sería mi radio de curvatura 1, que de acuerdo a la convención que acabamos de discutir, la estoy midiendo en una dirección o en una distancia positiva. Entonces, esto es un radio positivo y por lo tanto, esto es una curvatura positiva. Listo. Pero también podríamos tener el caso opuesto. Podríamos tener una curvatura que vaya en esta dirección y entonces, en este caso, esta curva 2 tendrá su vértice 2 por aquí y su centro de curvatura 2 por acá. Entonces el radio de curvatura, miren que lo estamos midiendo hacia allá. El centro de curvatura, en este caso, entonces será una dirección negativa y por lo tanto esto será una curvatura negativa. Listo. Entonces esa es la convención que vamos a emplear, esa es la convención que ustedes van a encontrar en las notas del profesor Román también para que las vayan siguiendo. Ahora, hay un par de convenciones también que vamos a adoptar para medir dos parámetros que vamos a emplear muy a menudo y uno de ellos se llama la distancia objeto
la vamos a caracterizar por las letras S sub O, y esa distancia objeto la medimos del objeto hasta el vértice del radio, o más bien hasta el vértice de la superficie de curvatura donde la luz que parta de ese objeto va a hacer su primera interacción. Es decir, si yo por acá, en esta posición, tengo un objeto, supongamos que este es el objeto que estoy considerando, entonces los rayos que salen desde allí van a viajar y van a interactuar primero con esta superficie. Entonces, ¿dónde medimos el radio o dónde medimos la distancia objeto? La medimos desde el objeto justamente hasta el vértice. Entonces aquí es donde viene una de las cosas importantes de la aproximación paraxial, y es que como estamos considerando que estamos muy cerca del eje óptico, entonces las distancias verticales, perdón, las distancias horizontales, por ejemplo, si el rayo llegara, este rayo va a cortar por aquí, entonces uno diría, es que la luz se propagó justamente esta distancia, entonces considero este punto. No, esta curva es tan suave que yo puedo despreciar esta posición y considerar es más bien simplemente la posición del vértice. ¿Está claro eso o hay alguna inquietud con respecto a esa aproximación que estamos empleando? Pero entonces eso quiere decir que nosotros no vamos a trabajar con objetos muy curvos, No, no trabajaríamos porque con... si la No, curvatura, sí, exactamente. Vamos a trabajar con objetos de curvatura muy suave. porque si fueran curvas muy grandes, entonces ahí uno no podría hacer esa aproximación. Exactamente. Tendríamos que utilizar otro tipo de geometría. Se puede hacer, pero implicaría hacer todo el análisis como el que hicimos acá. ¿Sí? Necesitaríamos conocer la función de la ecuación y determinar para cada uno de los rayos aplicar el principio de Fermat para cada uno de los rayos considerados. Pero en la mayoría de los casos, los instrumentos ópticos de uso convencional no tienen problema y dan muy buenas aproximaciones con este uso o con esta matemática. Y por eso es que ha estado en uso básicamente desde, o sea, la parte matemática de la formación de imágenes geométricamente se conoce desde la antigüedad, desde el siglo III antes de Cristo. Pero, digamos, un formalismo matemático se le dio durante la Edad Media, porque recuerden que fue en esa época que se fabricaron los primeros instrumentos ópticos, eh, unos para corregir la visión, ¿cierto? Por ejemplo, las lentes de los anteojos fueron fabricados alrededor del año 1200 o algo así. Entonces, los fabricantes de lentes ya tenían un conocimiento de los radios de curvatura y de que por medio de radios de curvatura podían desviar la luz y mejorar condiciones de la visión de las personas, ¿cierto? Y ya más adelante fue cuando se desarrollaron los instrumentos ópticos como el tubo de Janssen, que no es otra cosa que un par de lentes ubicadas en los extremos de un cilindro. Si esos lentes tienen los radios de curvatura adecuados, entonces se puede generar la formación de imágenes en el ojo con un aumento. Y entonces ese es el principio de operación, por ejemplo, de un telescopio, de un microscopio, o de cualquier instrumento óptico convencional. Listo. ¿Alguna inquietud adicional con respecto a eso? Bueno, bueno, veníamos diciendo que la distancia objeto la caracterizamos con las letras SO. La vamos a medir desde el objeto, desde la posición donde está el objeto hasta el vértice. Y la distancia de imagen la vamos a medir o la vamos a indicar con las letras SI y la medimos desde el vértice hasta la imagen. Bien.
vamos a considerar que los sistemas están ópticamente alineados, o sea, que todas las superficies van a tener sus vértices y centros de curvatura sobre el mismo eje óptico. Eso es muy importante. ¿Qué más podemos decir? Yo creo que ya, esencialmente, eso es la manera como vamos a operar. Entonces, con esas signos o con esas convenciones que hemos descrito, vamos a hablar de unas matrices que se llaman matrices de Gauss o matrices ABCD. Esas matrices se llaman ABCD precisamente por las entradas de la matriz. La matriz va organizada de esta manera: la entrada superior izquierda A, superior derecha B, inferior izquierda C e inferior derecha D. Y entonces lo que vamos acá a determinar es cómo, por ejemplo, nosotros podemos expresar un rayo y cómo las matrices nos van a permitir representar un sistema óptico. Lo primero que vamos a explicar es cómo vamos a determinar un rayo. Los rayos los vamos a determinar a partir de vectores. ¿Sí? ¿Cómo van a ser esos vectores? Recuerden que nosotros habíamos dicho que los rayos los podíamos considerar como si fueran segmentos de línea recta. ¿Emanuel? Emanuel iba a decir algo que puso allí él. Bueno, Juan Pablo está diciendo allí: los que tienen astigmatismo es porque tienen la pupila deformada. Puede ser problemas no de la pupila, pueden ser problemas de cualquiera de los elementos ópticos que están en el ojo. Ahorita hablamos un poquito del ojo, o si no alcanzamos hoy en la clase del lunes, y miramos cómo son las correcciones ópticas que requieren, por ejemplo, para corregir los defectos visuales comunes. ¿Listo? Bien, entonces miren que estamos hablando de que los rayos los podemos representar como vectores. Consideremos, por ejemplo, la situación donde la posición de desplazamiento del rayo es el 0. O sea, vamos a tomar el origen del eje óptico en el punto donde inicia el rayo. Si nosotros recordamos, nosotros habíamos dicho, creo que por aquí, vemos dónde fue que dibujamos el rayo. Aquí. Dijimos que justamente la ecuación de un segmento de línea recta para una que está en una posición x sub 0 era y igual a mx menos x0 más h. Entonces, si estamos justamente en el origen, estamos haciendo que x sub 0 valga 0. Entonces, esa ecuación se nos va a convertir en una ecuación del tipo y igual mx más b. B siendo justamente el intercepto de ese segmento de recta o de esa recta con el eje vertical. ¿Cómo vamos a caracterizar los vectores? Miren que... Juan, Hola. discúlpame, es que cuando tú dices que el 0 lo vamos a tomar donde comienza el rayo, pero los rayos o sea, los rayos cuando atraviesan pues, el elemento óptico o pues literalmente donde comienza el rayo. Vamos a considerar literalmente donde comienza el rayo. ¿Sí? O sea, vamos Pero a entonces decir... si nosotros no estamos tomando rayos que vienen del infinito. Pero igual podemos considerar, si vienen del infinito, por ejemplo, ¿qué haríamos? Digamos, todo esto es el infinito. ¿Qué son los rayos que vienen del infinito? Define simplemente el origen del sistema de coordenadas en este punto. Y todos los rayos pues, vendrían por allí. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que considerar? Esto es un rayo 1, esto es un rayo 2, esto es un rayo 3. Cada uno de ellos es un rayo independiente. Entonces, cada uno de los rayos lo debes analizar de manera independiente. ¿Sí? No. Déjame avanzar un poquito más, Juan Sí, Pablo. señor, ya voy a saber no poner el sistema de referencias. Exacto. O sea, cuando vienes del Sí, señor. infinito, pones el origen del sistema de referencia en donde te convenga, ¿cierto? Pero cuando vienen de un objeto, y ese objeto pues lo tienes ubicado en una posición en el espacio, simplemente ordenas tu
tu sistema de referencia justamente en el punto donde está el objeto. Y a partir de allí, entonces tomas los rayos partiendo de ese objeto. Bien, entonces, ¿cómo vamos a considerar cada uno de los rayos? Los rayos los podemos caracterizar. O sea, si nosotros tenemos esta ecuación y igual a mx más b, miren que cualquier rayo yo lo puedo caracterizar con esos dos parámetros, con los parámetros m y b, que es un vector de dos elementos. Y sabemos que, por ejemplo, con vectores de dos elementos, o sea, esos vectores de dos elementos, los puedo emplear. Y si yo multiplico una matriz 2 por 2 por un vector 2 por 1, lo que voy a obtener es otro vector 2 por 1. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí o lo que estamos asumiendo? Vamos a asumir que si yo cojo una matriz de este tipo, ABCD, y la multiplico por un vector SMB, entonces esto me va a generar un nuevo vector. Pero también es un vector de dos posiciones. Es decir, me va a generar una transformación básicamente de la pendiente y me va a generar una transformación del intercepto. Entonces, eso es lo que voy a hacer con las matrices ABCD. Listo. Observen que yo puedo tener aquí una familia de vectores de este tipo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo cojo un montón de vectores y dejo la pendiente fija, pero empiezo a cambiar el intercepto? Entonces miren lo que voy a obtener. Si dejo la pendiente fija y cambio el intercepto, supongamos que la pendiente es una pendiente positiva. Pilas como voy a dibujar las pendientes positivas. Recuerden que las pendientes positivas bajo esta convención apuntan hacia abajo. Entonces, con una pendiente positiva M, cambiando los interceptos, entonces voy a obtener rayos que son paralelos entre sí. Entonces, esto es M positivo fijo y B cambiando. Entonces yo puedo determinar una serie de rayos paralelos. Obviamente, si vienen paralelos además al eje óptico, la pendiente va a ser cero. Entonces todos los rayos que vienen paralelos los puedo identificar porque tienen un cero acá en el valor de la pendiente y simplemente cambia el valor del intercepto. Listo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo ahora rayos donde el intercepto es fijo? Vamos a correr esto un poquito a la izquierda. Esta la pendiente va cambiando y ahora el intercepto es fijo. Puedo considerar entonces que el intercepto es fijo y que lo que está cambiando es la pendiente de los rayos. Allí no voy a decir si es positiva o negativa, sino que está cambiando. Entonces eso es lo que voy a obtener justamente cuando tengo esta condición de rayos en esta orientación. ¿Listo? Miren que si nosotros resolvemos esta expresión que tenemos acá, esto nos va a dar unas ecuaciones lineales. A multiplica m más b multiplica b, y esto es igual a m', y luego c multiplica m, d multiplica b, y esto es igual a b'. Esas son las dos ecuaciones que voy a obtener y que me van a dar lugar a este sistema de ecuaciones que tengo acá, a este sistema de matrices y vectores. Entonces, en los sistemas ópticos es muy posible que nosotros lo que necesitemos hacer es encontrar este sistema para poder expresarlo en esta forma matricial. En otras palabras, puede que tengamos las dos condiciones. Puede que yo no conozca nada de mi sistema y tenga que empezar a formar las ecuaciones para poderlo llevar a la forma matricial, o puede que yo ya, como conozco el sistema, simplemente ubico la matriz correspondiente
y simplemente empiezo a mirar cómo esa matriz opera en un vector particular. ¿Está claro? ¿O alguna inquietud con respecto a ese procedimiento? Por ejemplo, ¿qué dice Carol? ¿Está claro hasta allí? Carol se fue. Gustavo. Listo, gracias, Sara. Muy bien. Entonces, esto sería justamente si tenemos un único rayo. Este sería el sistema de ecuaciones que vamos a obtener. Y esta sería la expresión o la representación matricial de ese sistema. Pero nosotros sabemos que de un objeto parten infinitos rayos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros podemos analizar cómo es el comportamiento óptico de un objeto, de la luz que emana de un objeto, si nosotros hacemos esta representación con la matriz correspondiente de una serie de... Ya te voy a mostrar qué es lo que hacen B y B'. A ver, vamos a hacerlo, mostrémoslo en este caso, por ejemplo, en esta situación que tenemos acá, Emanuel. Por ejemplo, me voy a concentrar en un único rayo. Este rayo se está desplazando en esta dirección. Listo. Mira que si tú dices, ese es el origen y quiero conocer cómo se está comportando el rayo después de que se ha desplazado una cierta distancia, ¿qué necesitas conocer? Necesitas conocer justamente la altura que tiene ese rayo ahí, ¿sí o no? Como estamos en un único medio, esto es el medio de índice de refracción n, todavía no hemos pasado a otro medio diferente, entonces lo único que necesitas conocer es cuánto es el valor de esta pendiente, en este caso es positiva, y cuánto se ha desplazado. ¿Eso qué te va a permitir encontrar? B es esta altura que tenemos acá. B' será la altura que tendrás acá. ¿Sí? ¿Quién será M'? M' será la pendiente que me está formando esa línea recta justamente en este segundo punto. ¿Sí? Miren que acá hay una cosa importante. ¿Qué pasa con este rayo que se está moviendo en un único medio? Se está desviando, ¿sí o no? Él sigue una trayectoria rectilínea. Entonces es de esperar que M y M' sean iguales. Pero B va a ser diferente de B'. Si M es distinto de 0. Ahora sí entiendes, se entiende un poquito qué es lo que queremos hacer, Emanuel. Emanuel, estoy mirando el chat. O sea, que es como si, eso es como si estuviéramos desplazando el eje y ver qué pasa ahí. Pero eso mira que es para el caso en donde hay únicamente propagación por un medio. Pero eso también nos sirve, por ejemplo, para entender qué pasa en una superficie. Entonces, cuando tenemos una superficie, N1, N2, entonces el rayo va a llegar justamente a un punto de la superficie. Supongamos que viene este rayo aquí. Ese rayo puede haber venido por allá de no sé dónde, de alguna posición. Pero en el momento en que llega a esa superficie, pues me está formando un ángulo que voy a medir ¿cómo? Que voy a medir en esta dirección, en una dirección positiva.
Listo. Perdón, negativa en ese caso. Negativa porque es antihorario. Miren que ese mismo ángulo lo estoy formando por aquí. Entonces llega con una pendiente M que es negativa. Y se refracta o hace alguna característica. Hace esto. Entonces, ¿qué me permite decir la matriz? Con respecto al eje óptico, observen que esta altura o este intercepto no está cambiando. Entonces yo puedo decir antes y después de que interactúe con esta superficie, cómo está cambiando M. Entonces acá tenía M y aquí voy a tener M'. Entonces habrá una matriz ABCD que se encargue de explicarme cómo es esta propagación. Habrá una matriz ABCD que se encargue de decirme qué pasa justamente en este punto. Y cuando yo quiero hacer un análisis de la luz, digamos, completa, digamos, por ejemplo, esto, este es mi eje óptico, acá tengo, no sé, las superficies de una lente, por ejemplo. Expliquemos esto para que nos quede claro para dónde vamos, ¿cierto? No hagamos lo mismo que hicimos en difracción, que empezamos a llenar esto de ecuaciones y justamente al final es que esto es lo que hacía la difracción. No, hagámoslo así. Miren lo que vamos a hacer. Por ejemplo, dijimos que la luz viaja de izquierda a derecha, la luz viaja para allá. Entonces, si yo ubico un objeto, por ejemplo, por aquí, ese objeto, entonces de ese objeto van a partir rayos. Supongamos que vamos a considerar uno solo de los rayos. Tenemos este rayo que viene desde este punto y que va a llegar hasta este punto por acá sobre la lente. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que considerar para ese rayo? Pues tenemos su pendiente y tenemos el intercepto que sería el correspondiente a la altura. Y entonces, lo primero que debo considerar es esta propagación en este medio de aquí afuera. Entonces, ¿eso qué me va a decir? Me va a decir a qué altura debe estar llegando cuando justo toca la lente. Entonces, una matriz de propagación para ese pedacito. Luego, en este punto de acá, donde tocó la lente, cambia su pendiente. Entonces, digamos que la lente la desvía ese rayo. Digamos que me lo desvía en esta dirección. Entonces, por acá tengo una primera matriz ABCD para la propagación, desde el objeto hasta esta primera superficie 1. Desde objeto hasta 1. En este punto tendré una matriz ABCD para el proceso de la interacción con la superficie. Solo la interacción con la superficie. Pero entonces ya tengo una nueva altura. Este sería, digamos, mi B'. Estoy dentro de la lente. Estoy propagándome en la lente. Entonces por acá voy a llegar a una nueva altura. Digamos B'. Si el material de la lente tiene un índice uniforme, entonces esta será la pendiente M', que va a estar dada por la interacción aquí. Y esta pendiente se va a mantener hasta que llegue acá. Y entonces acá, ¿qué tengo que hacer? Otra vez en este punto. Bueno, aquí me faltó decir, acá también necesitaré una matriz ABCD para la propagación entre 1 y 2. Este de aquí, este de aquí es 2. Esa superficie curva. Llegué a este punto. Entonces en este punto otra vez hago una matriz ABCD para ver qué pasa cuando pasa a través de la superficie 2.
que resulta que esa superficie 2 le cambió más la pendiente. Pues venía con pendiente M' y ahora cambió a pendiente M doble prima. Y esto me forma una imagen, por ejemplo, por aquí. La imagen que se me formó aquí. Entonces esa imagen va a tener una altura B triple prima y la pendiente será esta misma pendiente de acá. Entonces necesitaré también una última matriz A, B, C, D que vaya desde el punto 2 justamente hasta donde se me formó la imagen. Listo, entonces, ¿si ven para dónde vamos? ¿O qué es lo que queremos lograr? Juan, yo tengo una pequeña duda. O sea, aquí nos dices que cuando se propagan, necesitamos unas matrices, pero entonces tú estás diciendo que uno tiene que analizar también los puntos para ver los cambios que generan. Sí, porque cada uno de los puntos, o sea, en este punto de interfase, tienes un medio de índice de refracción a un lado y otro medio de otro índice de refracción al otro lado. Entonces, eso hace que la luz cambie. Pero entonces ese cambio ya no me lo dice la matriz de propagación. Pues la matriz ya no me dice pues como la nueva altura No, porque o la nueva la matriz de pendiente. propagación es en un único medio. Con la matriz de propagación analizas qué pasa cuando se mueve longitudinalmente en un único medio. Pero con esta matriz en la superficie no te estás desplazando longitudinalmente, sino que estás cambiando angularmente. Estás rotando, estás variando el ángulo que ese rayo forma con respecto al eje óptico. Entonces simplemente es como el punto de pivote. Viene la luz, pivota aquí, luego sigue la luz, pivota aquí y luego sigue la luz y me genera la imagen. No basta tener M y B para determinar la propagación. No basta tener M y B para determinar la propagación, porque en esa matriz de propagación yo tengo que incluir esta distancia de acá. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un rayo que tenga el mismo intercepto y la misma pendiente. Mira que el intercepto no necesariamente o va a ser, digamos, dado únicamente para esta posición. Pero yo podría tener un rayo que tenga el mismo intercepto, el mismo B, la misma pendiente, y mira que va a llegar mucho más allá. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Que justamente sí, allí como dice Pedro, lo que tenemos que hacer es, para ir desde el objeto hasta la imagen, tenemos que multiplicar todas las matrices. Tenemos que hacer un producto de matrices para poder encontrar justamente el, el resultado que queremos obtener. O sea, para poder decir, un rayo o los rayos que parten desde este punto van a llegar hasta esta geometría. ¿Listo? Bien, entonces, miren que habíamos dicho que justamente una matriz ABCD aplicada sobre un vector MB me formaba o me daba información de los valores primados, del vector primado. Pero de un objeto pueden salir muchos rayos. De un objeto puede salir un rayo que vaya en esta dirección,
puede salir un rayo que vaya en esta dirección, puede salir un rayo que vaya en esta dirección, ¿cierto? Todos los rayos. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos múltiples rayos? Lo que podemos hacer es simplemente aplicar justamente la matriz A, B, C, D y multiplicarla por una matriz que contenga en sus columnas cada uno de los rayos. M1, B1, M2, B2, Mn, Bn. Esa multiplicación nos va a dar una matriz de orden 2 por n. Entonces será una matriz que nos dará M1', B1', M2', B2', Mn', Bn'. Listo. Nos va a decir cada uno de esos rayos que salió con una cierta pendiente y que está cortando un cierto intercepto, a dónde va a llegar después de que apliquemos esta matriz. ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, del producto de matrices que tenemos acá? Que todas estas matrices, como todas son 2 por 2, cuando yo multiplico matriz en el orden adecuado, es muy importante que tengamos en cuenta el orden en el que tenemos que multiplicar las matrices. ¿Sí? Cuando las multiplicamos de la manera correcta, entonces lo que nos va a permitir encontrar es una matriz 2 por 2 también, que me va a caracterizar todo el sistema. O sea, el sistema desde el objeto hasta la imagen, con su propagación, con su interacción con la primera superficie, su segunda propagación, la interacción con la otra superficie, la otra propagación. Y es más aún, yo puedo tener en mi eje óptico un caso, por ejemplo, donde yo tenga un montón de superficies. Por ejemplo, yo puedo tener una lente que venga así, pegada de una lente que venga así, aquí un espacio, aquí otra lente, aquí otra más gruesa, aquí se volvió más pequeñita y aquí salió más gruesa, ¿cierto? Así, todas estas. Entonces yo simplemente debo considerar la matriz correspondiente a cada uno de los objetos. Por ejemplo, este espacio aquí también es una propagación en un medio vacío. Entonces esto, por ejemplo, yo lo encierro aquí en un tubo, entonces me da, no sé, un sistema óptico. Entonces yo puedo hacer el análisis de ese sistema óptico a partir a partir del análisis justamente de matrices. Listo. ¿Inquietudes? Bueno, entonces, considerando eso, miren que lo que vamos a hacer justamente es la manera de formar esas matrices o de poner esas matrices. Si nosotros tenemos un objeto, un elemento, como una lente, aquí no voy a pintar la propagación, sino simplemente voy a pintar aquí cada una de las interfaces correspondientes. Entonces, digamos, esta será la interfase 1, esta será la interfase 2. Dijimos entonces que acá la interfase 1 tendrá una matriz, pero la matriz completa del sistema A, B, C, D, y aquí es donde tengo que pedirles que pongan mucha atención a lo que está ocurriendo, es la matriz ABCD de la superficie 2. Entonces, la de esta, seguida por la matriz ABCD de la propagación entre 1 y 2, 1 y 2P, 1 y 2P, 1 y 2P, que será esta de esta región. ¿Sí? Esta será la correspondiente a esta. Y por último, la matriz de ABCD de la interacción en el elemento 1, en la superficie 1. Entonces es muy importante que tengan en cuenta ese orden. Las matrices se consideran entonces, o sea, se ordenan en la forma inversa. La primera que nos vamos a encontrar es por donde sale la luz, seguida de la transmisión y seguida de esta de aquí.
Entonces, por ejemplo, en este sistema que nosotros pintamos, ¿cuál es la primera matriz que tenemos que ordenar? Sería esta matriz. Luego, esta matriz. Luego, esta matriz. Luego, esta matriz. Y por último, esta matriz. Ese sería el orden adecuado de la multiplicación de matrices. Porque recuerden que la multiplicación de matrices no es conmutativa. Yo no puedo invertir una matriz y obtener, o sea, invertir un par de matrices, el producto entre ellas no va a ser el adecuado. Pedro pregunta que si no son necesarios solo 3 rayos para formar la imagen. En términos prácticos, muchas veces sí, únicamente con 3 rayos podemos formar la imagen. Sin embargo, cuando se hacen análisis numéricos de sistemas ópticos, se trazan una cantidad muy grande de rayos precisamente para verificar, por ejemplo, que no se estén generando problemas de aberraciones de algún tipo, para poder garantizar ese tipo de características. Listo. Bien, vamos entonces ahora a determinar cómo son esas matrices, cómo son esas matrices que tenemos allí, si no hay inquietudes. O si hay alguna inquietud, por favor, la tratamos de aclarar de una vez. ¿Sí? ¿No? ¿Todo está bien? Bueno, continuemos. Entonces, vamos a considerar primero la matriz de propagación. Epa. Esa matriz de propagación nos dice cuando la luz viaja en un medio de un único índice de refracción, cómo se debe o cómo la debemos analizar. Haciendo el caso o en análisis general, nosotros podemos tener algo así como un elemento óptico que tenga una geometría como esta. Miren que esto puede ser las superficies de una lente, puede ser el espacio entre dos lentes, puede ser simplemente el espacio entre el infinito y el punto del vértice de una primera lente, qué sé yo, cualquier cosa de ese estilo. Pero nosotros entonces podríamos definir también para ello un eje óptico e indicar que justamente en esta posición pues tendremos el primer vértice y acá tendremos el segundo vértice, sea una lente o sea un espacio entre vacío. ¿Listo? Ya dijimos que son A, B, C y D. ¿Cómo así, Manuel? No entiendo esa pregunta. Pues yo creo que está preguntando por el significado, pues, Ah, ok, no, son de simplemente, son esas letras. simplemente el nombre que le damos a las entradas de la matriz. Entonces, la entrada 1,1 es A, la entrada 1,2 es B, la entrada 2,1 es C y la entrada 2,2 es D. Simplemente es el valor la posición que cada uno de estos números toma dentro de la matriz. No es que tenga un significado preciso. Sí tienen, en algunos casos se pueden interpretar y vamos a discutir también cómo cómo podemos explicar esa interpretación. Pero en algunos casos, pues simplemente son los valores que generan la transformación. Listo. Entonces, miren que, por ejemplo, yo puedo tener acá esta distancia. Vamos a considerar, por ejemplo, aquí un punto que tiene una elevación B1. Esa elevación la podemos considerar positiva o negativa, no importa. Y por acá, justamente en el punto de salida, esto tiene una elevación B2. Es decir, como esto es un índice único de refracción, tiene un índice de refracción n, entonces
el rayo que estamos considerando se está propagando desde aquí hasta allá, en la trayectoria rectilínea. Sabemos entonces que allí no hay ningún tipo de desvíos y esto me forma un ángulo θ. ¿Qué es lo que podemos conocer justamente aplicando la geometría que conocemos? Nosotros sabemos que la diferencia de alturas, o sea, B2 menos B1, dividido esta distancia que hay entre esos dos elementos o entre esos dos puntos que yo estoy considerando, eso equivaldrá a la tangente. Pero entonces vamos a multiplicar esa distancia por el índice de refracción. Entonces, ¿para qué lo hacemos por el índice de refracción? Para que consideremos entonces la longitud de camino óptico. Entonces, justamente esto no es otra cosa que la tangente de ese ángulo θ. Y la tangente del ángulo θ es la pendiente de la línea recta que estamos considerando allí. Pero entonces aquí, recuerden que por la convención que nosotros adoptamos, que fue la convención alemana, otra vez de recuerdos para que ustedes puedan revisar las notas del profe Román sin problema, esto será igual al valor menos m. Este signo de aquí viene de la convención alemana. Y entonces, nosotros de acá podemos justamente despejar n, b2 menos b1, y esto será igual a menos d por m. Y de acá también entonces podemos pasar a dividir el n, que quedaría b2 menos b1 igual a menos d por m sobre n, y despejar b2 menos d por m sobre n más b1. Observen que acá entonces obtengo una ecuación que me permite encontrar cuánto es b2 como una función de b1. Entonces, no hay cambio en la pendiente, en ese recorrido. O sea, la pendiente va a continuar igual. El rayo, cuando ingresó en este punto, tenía una elevación y una pendiente. Por acá, en este punto, después de que se desplazó una distancia d, también tendrá una elevación diferente y una inclinación o un ángulo igual al ángulo con el que entró por aquí. Listo. Entonces, si nosotros queremos escribir esto en una forma matricial, la matriz ABCD luciría algo como de este estilo. Tendríamos que tener justamente M y B. Esas son las entradas. En este caso, B1, porque conocemos cuánto era la elevación en este punto de entrada, ¿sí? Cuando estábamos aquí. Y esto nos debería dar M. Entonces las entradas para obtener ese valor M tendrían que ser de este estilo. Tendrían que ser 1 y 0 en estas posiciones para que multiplicados por 1 por M, M, 0 por B1, 0, y al sumarlo pues me daría solamente la M. Y para el caso de esta ecuación que tenemos aquí, observen que B2, que es la elevación a la salida, no es otra cosa que menos D sobre N multiplica a M, entonces menos D sobre N multiplica a M y un 1 tiene que multiplicar a B1 y obtenemos la segunda ecuación. Entonces esta matriz que tenemos aquí es la matriz de la propagación, sin importar el medio. Lo único que va a importar es justamente qué tanto se está propagando y cuál es el índice de refracción en el cual se está propagando. ¿Está claro? ¿O hay alguna inquietud? Bueno, Disculpa, ¿me
puedes repetir esa cuál matriz Esa es la es? matriz, esa es la matriz de la propagación. O sea, para un solo medio, para decir los rayos o para explicar cómo se comporta un rayo cuando se está propagando de un punto a otro sobre un único material. Ah, listo, está bien. Listo. Entonces miremos, llamemos a esa matriz, llamémosla la matriz, simplemente la matriz P para la propagación. Sería entonces la matriz que está conformada por unos, 0, menos D sobre N y 1. Listo. Inquietudes, preguntas. Bueno, ahora vamos a considerar otra situación. Vamos a considerar una reflexión. El caso de la reflexión. Entonces lo que vamos a hacer es considerar que tenemos una superficie por aquí. Vamos a ponerla un poquito más centrada. Esta superficie, vamos a considerar entonces el eje óptico por acá. Y vamos a decir, o vamos a llamar los puntos que están allí involucrados. Vamos a tener aquí entonces el vértice. ¿Sí? Vamos a tener el punto del radio de curvatura. El punto del radio de curvatura. Y vamos a considerar que por acá, en una posición, vamos a tener la fuente, el objeto. ¿Listo? ¿Qué pasa con los rayos que parten de ese objeto? El objeto allí lo estoy poniendo simplemente con elevación 0. ¿Sí? Únicamente para considerar que, para que cuando hagamos el análisis de la luz que va y se refleja, no estemos involucrando una altura determinada, sino solamente miremos qué pasa con el ángulo. ¿Por qué es importante eso? Porque resulta que si nosotros consideramos la luz, a ver, acá yo me corro un poquito, ahí, dice lo aquí. Voy a considerar que ese centro de curvatura está más acá. Y vamos a ver por qué lo voy a hacer así. Un poquito más acá. Y vamos a considerar que la luz entonces viene en esta dirección de propagación, interactúa con este punto que vamos a llamar el punto A. Y por aquí vamos a tener esto. Miren que esto sería el radio de curvatura. Sabemos entonces que por la ley de la reflexión, el ángulo que me está formando aquí sería el que llamamos ángulo de incidencia. ¿Sí? Pero entonces también podemos definir que por reflexión la luz se reflejará en esta dirección, con este ángulo θ reflejado. ¿Qué podemos considerar también? Podemos considerar llamar a este punto al que llegamos, porque tenemos el cruce, el punto P. Observen que acá vamos a tener justamente unas longitudes que la luz está recorriendo cuando parte desde este origen, desde este objeto, se refleja en esta superficie y llega hasta este punto. Esas superficies, perdón, esas longitudes, las podemos llamar la longitud L0 o la longitud que recorrió el objeto en su trayectoria desde el objeto hasta la superficie. Y a esta de aquí la podemos llamar la trayectoria o la longitud LI o L de la imagen. Listo. ¿Qué más podemos tener aquí? Podemos considerar el ángulo phi, en el cual está ocurriendo precisamente la reflexión. Entonces miren que cuando yo hago un barrido con respecto a phi, puedo determinar el punto sobre la superficie en la cual está ocurriendo justamente la reflexión. ¿Listo?
¿Qué podemos entonces definir? Si nosotros acá trazamos esta distancia vertical, esta es la que vamos a llamar la elevación. Esto es B. La altura a la cual ocurre ese proceso de reflexión para un ángulo phi determinado. Y acá se nos van a formar una serie de triángulos. Vamos a llamar esto el punto H, simplemente. Vamos a determinar las longitudes de las distancias entre el objeto y la superficie. Entonces, esta superficie, esta distancia que hay desde acá hasta el vértice, miren que la vamos a medir en esta dirección y vamos a llamarla la distancia objeto. Y desde el vértice hasta donde se formó la imagen, la distancia de imagen. Esto que teníamos acá es justamente R. Y entonces acá podemos empezar a considerar, con esa geometría que tenemos allí, podemos empezar a determinar cuáles serían estas longitudes L sub 0, L sub i, en términos de lo que tenemos acá, de los triángulos que se nos están formando. Miren que se nos van a formar dos triángulos. Un triángulo que me involucra L sub 0, SC y CA. Entonces tengo un primer triángulo que es el triángulo SAC. Y tengo un segundo triángulo que va a estar dado por CAP. Tengo dos triángulos. Ambos tienen como lado común el lado CA. Y ambos tienen una relación con el ángulo phi. Entonces yo puedo determinar la longitud L sub 0 en términos o como una función del ángulo phi. ¿Cómo podemos determinar ese ángulo L sub 0? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo puedo conocer cuánto es ese ángulo L sub 0? Ideas. Ley de cosenos. Listo. Para todos es claro por qué la ley de cosenos. Recuerden que cuando tenemos un triángulo que no es rectángulo, queremos conocer, por ejemplo, el ángulo, o más bien hay una relación entre el ángulo gamma que se me está formando aquí, los catetos o los lados más bien del triángulo AB y el ángulo C. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos decir que C es la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo K. Eso es lo que vamos a emplear allí para utilizar y para poder determinar el E sub 0. Entonces, según esa geometría, vamos a ponerlo por aquí, lo que tenemos allí para poder determinar el E sub 0 es esta distancia de aquí, que ¿quién es? Es S sub 0 menos el radio. Entonces ese es uno de nuestros lados. S sub 0 menos el radio al cuadrado. Más esta distancia de acá, que no es otra cosa que otro radio al cuadrado. Menos 2 veces S sub 0 menos R por el coseno del ángulo que me está formando entre ellos. El ángulo que me está formando entre ellos es este ángulo de acá. Es phi menos phi. Coseno de phi menos phi. Esa es la longitud del E sub 0. De la misma manera podemos encontrar la longitud L sub i como una función de phi. Entonces miren la función o la longitud del L sub i. El L sub i será entonces opuesto al ángulo phi y los lados van a ser R y R menos S sub i. Listo. Entonces acá tendremos también de la geometría R menos S sub i al cuadrado más R al cuadrado menos 2 veces R menos S sub i al cuadrado, por R
por el coseno, en este caso, ahora sí de phi. Se nos están formando también unos triángulos rectángulos. Miren, aquí tenemos un ángulo recto. ¿Cuáles son esos triángulos rectángulos que se me están formando? Se me está formando el ángulo AHP, el ángulo AHC y el ángulo AHS. Simplemente indiquémoslos allí. Tres triángulos rectángulos. AHS, AHP y AHC. Listo. Son esos tres triángulos que se me están formando allí. Ahora bien, miren que si nosotros queremos analizar este recorrido, lo que nos decía justamente el principio de Fermat es que tenemos que hallar el valor en donde ese distancia se hace mínimo. Justamente la longitud de camino óptico, el optical path length que vamos a considerar allí, no es otra cosa que cómo cambia con respecto a phi la longitud de L0 más la longitud de Li. Y esto lo igualamos a 0. ¿Para qué lo hacemos de esa manera? Para encontrar entonces la condición que optimiza o que minimiza el tiempo para ir desde el punto S hasta el punto P. Entonces, si hacemos esa derivada, la derivada con respecto a phi de L0 más Li, me da entonces, voy a copiar aquí simplemente la respuesta, se las dejo de análisis. Al igualar esto a 0, voy a encontrar esta expresión, voy a encontrar la expresión S sub 0 menos R sobre L sub 0 menos S sub I menos R sobre L sub I. Y esto es igual a 0. De aquí vamos a llegar al siguiente análisis. De aquí podemos decir, si yo separo adecuadamente los términos, puedo expresar esto como S sub 0 sobre L sub 0 más S sub I sobre L sub I. Y esto por 1 sobre R, y esto igual a 1 sobre L sub 0 más 1 sobre L sub I. Y aquí viene una aproximación que es muy interesante, y es precisamente cuando nosotros estamos considerando la aproximación paraxial, esta distancia que tenemos acá entre H y B la podemos hacer tender a 0. Entonces, la distancia que hay entre H y B es aproximadamente 0. Y entonces, con esa consideración, nosotros podemos decir que S sub 0 es aproximadamente igual a L sub 0 y que S sub I es aproximadamente igual a L sub I. ¿Eso es qué nos lleva? Al reemplazar esos valores, vamos a encontrar una fórmula que se nos va a convertir en esto. Se nos va a convertir en 1 sobre S sub 0 más 1 sobre S sub I, y esto aproximadamente igual a 2 sobre R. Esa expresión justamente nos indica o nos va a permitir encontrar la matriz de la reflexión en esta superficie que tenemos acá. ¿A qué le pasa a este rayo cuando incide en esta posición con este ángulo para reflejarse en esta dirección con un ángulo diferente? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para lograrlo, entonces lo que vamos a hacer simplemente es considerar que el intercepto no está cambiando. ¿Sí? Es decir, eso que pintamos allí como B es justamente el intercepto que vamos a considerar. Entonces nuestra matriz de la reflexión nos debe conservar el valor de la posición de B. Y así como acá teníamos
unas entradas que me conservaban M. Entonces acá nos vamos a dar cuenta que vamos a tener unas entradas que me conservan B, porque para este segmento de rayo y este segmento de rayo que van en estas direcciones, después de la reflexión, el intercepto es exactamente el mismo. Entonces lo que hacemos es justamente multiplicar esta expresión que tenemos acá por B. Ponemos B sobre S sub 0 más B sobre S sub I. Y esto aproximadamente igual a 2 sobre R por B. Miren que B sobre S sub 0 es esto. B sobre S sub 0 es ¿quién? Justamente la pendiente con la que está llegando este rayo. ¿Sí? Entonces, este B sobre S sub 0 es la pendiente del rayo incidente. Y B sobre S sub I, observemos el diagrama nuevamente, B sobre S sub I sería la pendiente de este rayo que está saliendo. El rayo reflejado. ¿Qué es lo que tenemos que considerar entonces? Que esencialmente esa ecuación se nos convierte en M sub 0 más M sub I, donde M sub 0 son las pendientes de cada uno de los rayos, y esto igualado a 2B sobre R. Cuando despejamos M sub I, nos queda menos M sub 0 más 2 sobre R, B. En otras palabras, si nosotros armamos ahora la matriz ABCD, que nos tomaba un rayo que venía con pendiente M sub 0 e intercepto B, eso me lo tiene que convertir en un rayo con pendiente M sub I e intercepto nuevamente B. O sea, el intercepto no cambió. Entonces las entradas de ese segundo, que me afectan este segundo elemento, tendrán que ser 0 y 1. Y las entradas que me afectan este cambio de pendiente, miren que acá tengo que tener un signo negativo, entonces tengo que tener menos 1 y tengo que tener 2 sobre R. Entonces esta que obtenemos aquí es justamente la matriz para la reflexión. Esta sería nuestra matriz de reflexión. R tiene esta geometría, tiene menos 1, tiene esta forma funcional, 2 sobre R y 1. ¿Qué se puede decir a partir de esto? Se puede decir que cuando nosotros tengamos este signo negativo en esa posición, vamos a tener reflexiones. Significa que hay reflexiones. ¿Sí? Este otro término que tenemos aquí se conoce como el poder óptico, el poder o la potencia óptica. En óptica geométrica, cuando hablamos de poder o de potencia óptica, no estamos hablando de transporte de energía por unidad de tiempo. No, estamos hablando de qué tan capaz es un sistema óptico de desviar los rayos en una cierta dirección. Entonces, si los rayos que van en una dirección se desvían fuertemente, estamos hablando que la potencia óptica o el poder óptico de ese sistema es grande. Y si los rayos se desvían poco, entonces el poder o la potencia óptica es pequeño en magnitud. ¿Qué es importante tener en cuenta? Miren que, por ejemplo, si observamos
la matriz que obtuvimos para la propagación, nos damos cuenta que el término que estamos asociando a lo que llamamos potencia o poder óptico es 0. ¿Qué quiere decir? Que no hay desvíos en ese sistema, si estamos considerando la propagación como un elemento adicional en el sistema. Entonces es un elemento que tiene potencia óptica 0, porque no le cambia la dirección a los rayos. Solamente aquellos elementos que cambian la dirección de los rayos serán los que tendrán una potencia. ¿Está claro? Listo. Ese término 2 sobre R. Hola, Juan Pablo. Entonces, a ver, tú dices que los elementos que no le cambian, tú estás hablando de o sea, dirección a los rayos, o Estamos sea, los que no hablando tienen, ¿sí? o sea, los que no tienen, o sea, los que no le cambian dirección no tienen potencia óptica. Por todas maneras, si yo paso de un medio a otro, no siempre le van a cambiar pues, esos elementos, la dirección a los rayos. Sí, pero vamos a hablar de qué tanto lo cambia. Es efectivamente lo que vamos a definir. Si lo cambia, lo puede cambiar muy pronunciadamente o lo puede cambiar menos abruptamente. Por ejemplo, suponete que tenés acá esta superficie. Entonces, por ejemplo, un rayo que venga paralelo al eje óptico podría desviarse de esta manera. Listo. Y cortar al eje óptico, por ejemplo, en este punto. Pero también podría haber hecho lo siguiente, podría haber seguido esta otra trayectoria. Es que son dos posibles trayectorias muy distintas. En ambos casos se desvió, pero en uno se desvió más que en el otro. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Este tiene potencia óptica baja o poder óptico bajo y este tiene mayor poder óptico. ¿Por qué es importante esto del poder óptico o la potencia óptica? Porque resulta que cuando definimos un elemento o definimos que un rayo está cortando nuevamente al eje óptico, a ese punto le vamos a dar un valor o le vamos a dar un nombre, le vamos a dar el nombre de foco. Y a esos focos los caracterizamos a partir de una dimensión que llamamos la distancia focal f. Entonces, esta será la distancia focal f. Resulta que precisamente a eso iba. Este valor numérico 2 sobre r es equivalente al inverso de la distancia focal para el caso de un espejo esférico. Entonces esto es para espejos esféricos. O más bien, llamémoslo superficie reflectora esférica. Listo. Que sería el término técnico adecuado. Entonces, en esa superficie reflectora esférica, los rayos que vienen paralelos, ¿sí? Un rayo que incida paralelo se va a enfocar justamente en el foco. Miren, este punto de acá no es el foco, porque este rayo no venía paralelo. Si este rayo hubiera venido paralelo, al reflejarse se va a enfocar por acá. Es justamente una distancia que va a estar a la mitad del radio, porque observen que según esta expresión, o según esta igualdad que tenemos aquí, la distancia focal es R medios. ¿Sí? Miren que también F, que sería esta distancia o esta distancia, ¿cierto? Dependiendo de cuál haya sido nuestro foco. El inverso de eso nos dice, si el foco es pequeñito, como el poder óptico es el inverso, entonces
el poder óptico va a ser grande, acabo de tener un valor numérico grande. Pero si el foco está muy lejos, entonces el poder óptico va a ser pequeño. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? ¿O está claro eso del poder óptico? Bueno, nadie dice nada. Voy a asumir que sí. Porque si me quedo aquí esperando que ustedes me digan si sí o si no, pues posiblemente no vamos a terminar. Miren una cosa también interesante. Si medimos esa distancia focal en metros, es decir, las unidades de F son metros, el inverso de la distancia focal, 1 sobre F, va a estar dada en metros a la menos 1. Y esto recibe un nombre. En óptica geométrica esto recibe el nombre de dioptrías. Entonces, es una unidad que únicamente aplica para la óptica geométrica y que me permite, a partir de esta consideración, determinar y encontrar dónde está el foco de un sistema óptico. Entonces, ustedes es posible que hayan escuchado que las lentes de las gafas tienen tienen 2 dioptrías, menos 1 dioptría o algo como de ese estilo. ¿Sí? Entonces uno podría determinar a partir de eso dónde está la distancia focal de esa lente. Pero pilas que eso aplica únicamente para óptica geométrica. Estamos hablando de metros a la menos 1. En otros conceptos puede indicar frecuencia espacial, por ejemplo, como lo vimos cuando hablamos del caso de la difracción. Vamos a mirar el último caso, el caso de la refracción. Entonces, en el caso de la refracción, lo que nos vamos a imaginar es que tenemos una superficie, ¿sí? Una superficie, digamos, como esta, donde acá vamos a considerar el eje óptico. Y vamos a considerar entonces que tenemos dos medios, uno afuera y uno adentro, antes de esa superficie, N sub 0 y N sub I. Y entonces lo que vamos a decir es, bueno, con respecto al eje óptico, un rayo, aquí en este caso nuevamente vamos a considerar que su altura es S, o la posición de altura es S, su elevación es 0. Esos números como más 20 o menos 10 que dicen en la fórmula de las gafas, y no creo que sean más 20 o menos 10, puede ser más 2.0 menos 1.0. Pero 20 ya sería un número exageradamente grande. Pero sí es más Pues yo creo 2.0. que si hay gente muy ciega que tiene como de esos números más 10, más 20, pues que ya tienen como, o sea, que si se quitan las gafas no ven nada. Por ejemplo, Sara. No es así. No Sara Isabel, sino Sara Feo. ¿Sí? Pues no sé, una chica yo conozco una Sara que está en taller 4 conmigo, no sé si será esa. Sí, ella tiene unos lentes, creo que con una Sí, potencia óptica bastante considerable. pues sí, se le ven como gruesitos. Bien, pero no creo que alcance a ser menos 10. Creo que sea tan grande. Pero bueno, no estoy seguro. En este caso, por ejemplo, lo que vamos a considerar entonces es, tenemos el objeto a una elevación 0 nuevamente, para considerar únicamente lo que está ocurriendo con la variación del ángulo. Ay, entonces, bueno, entonces vamos a considerar que viene la luz propagándose en esta dirección y llega hasta el punto A. Entonces, nuevamente, lo que vamos a considerar es qué pasa en el punto A. En el punto A, entonces, vamos a tener nuevamente una elevación. Esto nos va a definir un nuevo punto H, que será el vértice de nuestro elemento.
Esto por acá puede tener entonces un radio de curvatura, ¿sí? Punto C por aquí. Y miren que con respecto a ese punto C, lo que vamos a definir entonces es justamente el radio. Entonces el radio lo tenemos en esa orientación y podemos definir un ángulo phi que vaya barriendo las diferentes posiciones sobre la superficie refractora. ¿Qué es lo que tenemos que considerar aquí? Bueno, después de esa refracción de la luz simplemente puede seguir un recorrido diferente. ¿Qué es importante? Considerar que con respecto al eje óptico, el ángulo o el rayo más bien cambió su orientación. Y entonces ese va a ser efectivamente lo que vamos a obtener. Acá, siguiendo un procedimiento similar al que hicimos para la reflexión, vamos a tener entonces un recorrido L sub 0, un recorrido L sub I, por acá este punto de acá lo llamaremos el punto P, y las distancias las vamos a tomar, recuerden, con respecto al vértice, la distancia del objeto, SO, la distancia de la imagen, SI, y nuevamente vamos a tener entonces unos triángulos que se nos van a formar allí. ¿Qué tenemos que considerar allí? Simplemente esas longitudes que va a cumplir o que va a cubrir eh, el, el haz en cada uno de esos medios. Entonces miren que L sub 0, como función de phi, lo vamos a obtener con ¿cuál triángulo? Lo vamos a obtener con el triángulo que me está formando esta longitud, este R, con el triángulo, o con este lado más bien, con el lado R, con el lado S sub 0 más R, y el ángulo y el lado L sub 0. Observen que para este L sub 0 vamos a tener esa phi. Entonces otra vez ley de cosenos, tenemos S sub 0 más R al cuadrado más R al cuadrado menos 2 S sub 0 más R por el coseno de phi. Y vamos a tener L sub I también como función de phi. L sub I sería entonces formado por este otro triángulo que tenemos acá. El lado L sub I, el lado R y el lado S sub I menos R, que sería este lado entre P y C. El ángulo que vamos a formar aquí entonces sería pi menos phi. Entonces simplemente vamos a tener acá S sub I menos R cuadrado más R cuadrado menos 2 veces S sub I menos R por el coseno de pi menos phi. Aquí vamos entonces a encontrar el análisis variacional, ¿cierto? Para el principio de Fermat. Y en este caso, miren que ese análisis o la longitud de camino óptico que vamos a encontrar no es otra cosa que cómo cambia con respecto a phi el camino óptico. Y el camino óptico en este caso, pilas que acá tenemos una consideración adicional. Cuando teníamos la reflexión, el camino óptico ocurría únicamente en un medio. Entonces, estaba dado por el equivalente al camino geométrico. Pero acá, en la refracción, L sub 0 ocurre en el medio de índice de refracción N sub 0 y L sub I en el medio N sub I. Entonces debo multiplicar esas distancias geométricas por sus correspondientes índices de refracción. Entonces acá lo que vamos a tener es N sub 0 por L sub 0 más N sub I por L sub I. Y eso lo igualo a 0. ¿Sí? Cuando ustedes hacen eso, vamos a llegar a una expresión. Ustedes también la van a evaluar para verificar que esté correcta. Eso va a ser n sub 0, que multiplica a S sub 0 más R sobre L sub 0. Y esto menos n sub I, que multiplica a S sub I menos R sobre L sub I. Y esto es igual a 0. Otra vez vamos a utilizar la aproximación paraxial. Es decir, recuerden que nuestra aproximación paraxial lo que nos decía es, como las distancias B y H se puede despreciar porque esta curvatura es muy suave, entonces es como si L sub 0 fuera igual a S sub 0 y L sub I fuera igual a S sub I.
Entonces esa es nuestra aproximación paraxial. El E sub 0 es aproximadamente igual a S sub 0 y el E sub I es aproximadamente igual a S sub I. Y en este caso, miren que vamos a obtener entonces N sub 0, S sub 0 más R, sobre S sub 0, menos, o más bien igual, porque puedo pasarlo al otro lado, N sub I, que multiplica S sub I menos R, sobre S sub I. Listo. De aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos entonces despejar y obtener entonces esta expresión N sub 0 sobre S sub 0 más N sub I sobre S sub I es aproximadamente igual a N sub I menos N sub 0 sobre R. Y para obtener las expresiones que nos permitan encontrar la matriz, podemos multiplicar entonces por B nuevamente en cada uno de los términos, observando que entonces en este caso B sobre S sub 0, aquí, esto que teníamos acá, esto es justamente B sobre S sub 0 es la inclinación del ángulo L sub 0 y B sobre S sub I es la inclinación del ángulo o del rayo que viene aquí en la dirección L sub I. Listo. Entonces esto no es otra cosa que M sub 0, M sub 0 más M sub I. Y aquí tenemos que tener cuidado con una cosa, porque resulta que el ángulo está cambiando su orientación. ¿Cómo así? Miren que acá estamos considerando este ángulo en esta dirección. Según nuestra convención, esto es un ángulo negativo. Y este ángulo acá es, en este caso, lo estamos viendo con respecto a esta dirección, sería positivo. Entonces eso nos va a cambiar o nos va a poner un signo adicional aquí. Y eso va a ser igual a ¿quién? A N sub I menos N sub 0 sobre R multiplicando a B. Aquí este se nos queda el B. El otro B nos desapareció. Bien, cuando expresamos esto, entonces nos queda nos quedaría esta expresión para M sub I igual a M sub 0 más N sub I menos N sub 0 sobre R que multiplica a B. Entonces ese es el término que tenemos que considerar. Nuevamente en esa interfase, acá en este punto, miren que no cambia la elevación. Entonces los términos de la matriz correspondientes a los cambios de la elevación o el desplazamiento del rayo con respecto al punto serían 1 y 0, ¿cierto? 0 y 1 más bien, porque estamos considerando que son los del término inferior. Entonces acá nos va a quedar esto. La matriz nos tiene que quedar de este estilo. Nos va a quedar M sub 0, M sub I. Esto va a ser B. B no va a cambiar. Entonces, para que no cambie B, esto tiene que ser 0 y 1. Y en este caso va a quedar 1, N sub I menos N sub 0 sobre R. Y esta matriz que tenemos acá, entonces, es la matriz correspondiente a la matriz de la refracción. La vamos a llamar T para indicarla que es la transmisión de un medio a otro. Matriz de transmisión. Y aquí voy a poner entre paréntesis refracción de un medio a otro. N sub 0 a N sub I. O N sub 1 a N sub I. Listo. Entonces esa matriz T que vamos a considerar allí simplemente es la matriz 1, 0, N sub I menos N sub 0 sobre R, 1. ¿Cómo cambia, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una interfaz plana?
por ejemplo, cuando queríamos determinar qué pasaba con una superficie de agua y el rayo estaba incidiendo, formando un ángulo con esa superficie de agua. Venía de aire y pasaba agua. Entonces tendríamos que considerar simplemente el radio de curvatura como infinitamente grande. ¿Listo? Inquietudes entonces. Preguntas hasta allí. Miren ¿Qué entonces, nombre entonces recibe ese término? ¿cuál O ese término? ya no tiene nombre. Ese Este NI menos N0. O es el mismo nombre. es el mismo nombre, ese es el poder óptico de esta superficie refractora. Sí, ya no estamos Ah, hablando de bueno. una superficie reflectora, sino una superficie refractora esférica. Entonces esta es la matriz de transmisión de un medio NI a un medio NO de una superficie refractora esférica. Listo. Ya para culminar, para que finalicemos, entonces miren que si tenemos una lente esférica, ya sabemos que tenemos que considerar la propagación antes de que la luz llegue a la primera interfaz de la lente y después de que salga de la lente, pero para la superficie o para una lente como tal, que va a estar considerada entre esta y esta superficie, ¿qué es lo que vamos a considerar entonces? Vamos a considerar, por acá tenemos un eje óptico, vamos a considerar que esto, por ejemplo, es el índice de refracción del medio externo, poniendo que la lente refractora o la lente esférica está embebida dentro de un único medio. Este será el índice de refracción del material de la lente. Entonces, en esta primera superficie yo necesito multiplicar o necesito considerar una primera matriz de refracción. Dentro de la lente tengo que considerar una matriz de propagación y a la salida de la lente tengo que poner otra matriz de refracción, ¿cierto? Estas dos T que tuvimos aquí. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Recuerden que la matriz de propagación era de esta forma, era de la forma 1, 0, menos T sobre NL, 1, es un 1 también. ¿Sí? Hay un caso particular de este tipo de lentes que fue posiblemente lo que ustedes vieron en el curso de física de oscilaciones, ondas y óptica, que se llamaban las lentes delgadas. Entonces, las lentes delgadas simplemente es considerar que el parámetro D tiende a cero. Y entonces, cuando el parámetro D tiende a cero, esta matriz de propagación se me convierte en la matriz de identidad. Entonces, en una lente delgada, la matriz de propagación de 1 a 2 es simplemente la matriz 1, 0, 0, 1, que es la matriz de identidad. Identidad 2 por 2. Entonces, una lente, ahora sí, sin importar si es gruesa o es delgada, tendrá entonces esta forma para obtener entonces la matriz de propagación sobre la lente. Será la matriz a la salida multiplicada por la matriz de propagación entre la superficie de entrada y salida y multiplicada por la superficie o por la matriz de la superficie de entrada. Esto simplemente miren que no es otra cosa que 1, acá tendremos otro 1, acá tendremos un 0, eso será n de la lente menos n del medio sobre el radio de curvatura de la superficie 2, multiplicándome 1, 0, menos d sobre n de la lente, 1, multiplicándome 1, n del medio, menos n de la lente sobre el radio de la curvatura 1, 0, 1. Entonces, esa es la ecuación que vamos a tener allí cuando estemos considerando esa lente. ¿Listo? Y
cuando hacemos ese producto, esa L total, eso me va a quedar una ecuación o una matriz que va a ser un poquito larga. Simplemente 1 menos D sobre N de la lente menos N sobre R2. Ese es el término de la primera, o la letra A en la matriz ABCD de esa lente. El término B es N menos L, N sub L menos N, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1, más D sobre NL, NL menos N al cuadrado sobre R1 por R2. Y acá me queda menos D sobre NL. Y acá me queda 1 más D sobre NL, NL menos N sobre R1. Esos son los 4 términos que me aparecen allí. Listo. Y miren entonces que simplemente cuando D tiende a 0, es decir, cuando D es mucho menor que los radios de curvatura, entonces la lente se me convierte en una lente, no en una lente gruesa, sino en una lente, lo que llamamos lente delgada. ¿Sí? Consideramos simplemente esa lente que tenemos allí. Entonces ahí que tenemos que considerar simplemente la matriz T1 y la matriz T2. Y justamente la matriz de la lente es T2 por la matriz identidad por la matriz T1. Y esto es la T2, que es 1 NL menos N sobre R2, 0 y 1, 1, 0, 0, 1, 1, N menos NL sobre R1, 0 y 1. Listo. Y entonces aquí, miren que se me simplifica. Como ya no tenemos todos esos términos, entonces me quedaría simplemente una matriz de esta forma. 1, 0, NL menos N, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Y me queda un 0, que es un 1. Y a partir de allí, este término que tenemos acá nos va a permitir encontrar lo que conocemos como la fórmula del constructor de lentes. Vamos a ponerla simplemente por aquí. Si NL menos N se multiplica 1 sobre R2 menos 1 sobre R1 igual a 1 sobre F, voy a obtener lo que conocemos como la matriz o la fórmula del constructor de lentes, considerando que este N por aquí va a ser 1. Simplemente dejémosla expresada hasta allí y a partir de acá entonces arrancamos la próxima clase, la del lunes.